Bienvenidos y bienvenidas. Espero que se vayan conectando todos. Creo que es un grupo interesante de personas con ganas de ver esta otra alternativa. Así que a todos y a todas les doy una bienvenida. Realmente es un placer estar presentando hoy a dos expositores de lujo. Antes de eso nos va a dar una breve introducción, el doctor Rossi, que es nuestro especialista interno en derecho de consumo, entre otras tantas cosas, pero también tenemos a la Kidara y al doctor Santiago Pérez San Martín, a los que les damos la bienvenida y les agradecemos este espacio, este tiempo que nos dan, que nos brindan para conocer esta otra alternativa de resolver conflictos, para ir buscando salidas que hoy, en una época donde la justicia está algunos tropiezos inesperados, dada la situación especial en que nos encontramos, y donde además hace rato que ya tenemos conflictos en el sistema de administración de justicia, tanto nacionales como provinciales, buscar métodos alternativos de solución de conflictos, sobre todo a veces en cuanto a su monto, a su importancia, cuesta o es dudoso, a pesar de la gratuidad, del esquema sumarísimo y de todo lo que se le ha dado a través de la ley de consumo a los consumidores como beneficio, siendo una zona árida, la justicia, como para llevar temas a veces de menor cuantía o de conflicto más sencillo y que podría resolverse de una manera mucho más rápida, mucho más efectiva. Por eso apostamos desde el Colegio de Morón a indagar, a capacitar, a instalar. Decía von Jering que hay que convertir al derecho. Los primeros que nos tenemos que convertir a las nuevas herramientas del derecho somos nosotros. Y cuando digo nuevas herramientas, en realidad no hablo del arbitraje, que quizás sea una de las herramientas más antiguas que conoce nuestro derecho y que sin embargo tiene poco uso. Para muchos de nosotros que no la practicamos, consideramos a este tipo de herramientas como una herramienta novedosa, cuando en realidad, como dije, de novedosa no tiene nada. Lo que pasa es que es como todo, lo que no se conoce nos da preocupación, nos da temor, esperamos que alguien más lo haga antes de hacerlo nosotros, como aquel que va a cruzar el río para saber si está suficientemente profundo, espera a ver si el otro puede pasar o si se lo lleva a la corriente. Bueno, muchos ya han pasado y muchos más pueden pasar por este vado que nos conduce al otro lado, donde creemos que está también la justicia, ¿sí? Ayer, a instancias de un amigo en otro instituto, presenté un trabajo sobre la evolución del derecho y la evolución del Estado. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, quizás no tenga nada que ver, pero me gusta traerlo a colación porque me parece que justamente el derecho evoluciona más allá de lo que haga el Estado. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Si es el Estado donde está el Poder Judicial, si es el Estado donde están los decretos, las leyes. Sí, eso es una... Pero el verdadero derecho es el que se practica, el que estamos convencidos que es derecho. Y la verdadera justicia, saben ustedes, que va más allá de la que habita en los órganos jurisdiccionales. La justicia es algo más complejo, es una virtud que solamente aquellos que éticamente, como los abogados, tienen la facultad de entender que justamente es eso, una virtud, una concreta y perpetua voluntad de ir hacia lo justo, se da cuenta de que no se trata solamente de hacer juicios, sino que se trata de buscar procedimientos adecuados, pero cualquier procedimiento seguro, bilateral, respetuoso de las partes y de las libertades, es una forma de llegar a la justicia. Por eso vamos a alentar todo modo, toda forma de descubrir las nuevas formas de obtener justicia, que no solamente, insisto, son las formas jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque creemos que hay que pensar nuevas formas de ejercer el derecho. Ya las formas habituales han sido más que utilizadas y en épocas como estas, donde estamos reclamándole, por ejemplo, a la oficina de mandamientos que funcione, al sistema de mediación que busque un sistema seguro para que las mediaciones se puedan hacer, a la
a la justicia misma que funcione y que dé audiencias en forma remota de manera segura, etcétera, etcétera, tenemos otras herramientas, como dije, como el arbitraje, que tenemos que aprovechar y empezar a utilizar. No quiero aburrirlos más. Les agradezco principalmente que tomen un tiempo de su tarde, de un día martes ajetreado, luego de un feriado, para capacitarse, para intentar reconocer que hay otras formas de trabajo, y decirles que les agradezco todo el esfuerzo que están haciendo, no solo para capacitarse, sino para soportar esta época difícil en la que todos estamos un poco inquietos, como yo, como ustedes, y creo que cada oportunidad que tengo de decírselo, aunque sea en este medio virtual, lo tengo que hacer. En nombre del Colegio de Abogados, agradecerle el empeño que están poniendo para seguir trabajando, para seguir llevando adelante la defensa de los derechos de su cliente y la defensa de sus propios derechos. Así que muchas gracias, no voy a hablar más y le voy a ceder la palabra a Jorge para que nos haga la presentación formal. Muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, doctor Freda. Muy brevemente, quería contarles cómo se va a desarrollar esta jornada. El doctor Laquidara es un especialista en arbitraje. Recientemente digo porque hace pocos meses sacó su último libro en la materia, lo estuvo presentando en La Plata, en la Universidad de La Plata. Por lo menos ahí me enteré que lo presentó, no sé si en otros lugares también. Hace años que está con el tema de arbitraje, es árbitro comercial, colabora en la Federación Argentina de Abogados, en la FACA, de Colegios de Abogados, en la Comisión de Arbitraje. Y Santiago Pérez San Martín es secretario jurídico del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, una alternativa para los consumidores que está bastante desaprovechada y es relativamente poco conocida, no solo por los consumidores, sino también por los colegas, por los matriculados. Y que, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las posibilidades de su desarrollo. ¿Cómo vamos a manejarnos? Primero va a hablar el doctor Laquidara, él va a dar un panorama general del arbitraje en general, y luego Santiago se va a ocupar más de fondo o con más detalle en el arbitraje de consumo. Luego de eso va a haber un espacio para preguntas. Las preguntas les pedimos que las hagan por el chat. Yo también voy a hacer preguntas, que es una forma también de animar a los demás al respecto. Mi experiencia en el tema de arbitraje es muy reciente, hace poco más de un año que soy árbitro de consumo, árbitro sectorial, así que también me considero un novato en la materia. De hecho, he conocido muchas diferencias que vienen entre la fría letra de la ley, como quien dice, y la práctica del arbitraje. Quería agradecer la presencia de la directora de mediación y arbitraje, la doctora Beltramo, y del director del Instituto de Consumo, el doctor Damián Acevedo, y la directora adjunta, la doctora Viviana Reinieri. Y bueno, sin más preámbulos, porque así aprovechamos mejor el tiempo, le doy la palabra a José Luis y me silencio dentro de un rato. Primero veo cómo anda él con el Zoom y con los vericuetos y las dificultades tecnológicas que puede presentar, y seguimos más tarde. José Luis, todo tuyo, cualquier cosa, acá estamos para ayudarte. Bueno, Jorge, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Cualquier cosa, háganme señas, ya que con esta nueva forma de comunicación, que tampoco es tan nueva, pero que se ha incorporado a nuestra vida cotidiana, por ahí uno se descuida y es como que, por más que nos estemos viendo, por ahí uno está hablando y no lo están viendo, no lo están escuchando.
Si hubiera algún problema, por favor, les ruego que me hagan señas, entonces trataré de hablar un poco más claro. Agradezco al doctor Frega también sus palabras, e inclusive que me ha dado un ganchito para empezar a tratar de hacer este primer enfoque acerca del arbitraje en general, que es un poco lo que el doctor Rossi nos decía recién. Uno parece mentira con cómo pasa el tiempo, y hace un ratito estaba recordando que con Santiago Pérez San Martín hace 22 años que trabajamos juntos en el arbitraje. Particularmente empezamos con el arbitraje de consumo. Después la vida nos va llevando por distintas cosas, pero cómo pasa el tiempo. Es increíble que todavía sigamos hablando de mecanismos novedosos, cuando en definitiva, por más que no sea necesario, porque creo que todos hemos estado convocados por el colegio para conversar, hacer esta suerte de conversación, que es así, espero que sea, sobre un tema que todos ya tenemos ciertos conceptos un poco más aplicados o no, sobre lo que es el arbitraje. Yo me tomé el atrevimiento de no acostumbro a leer cosas así, pero tengo una breve frase, una breve definición, que la saqué de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la OMPI, que define el arbitraje como un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir ante los tribunales. Esta es una definición corta, que hay muchas, pero esta, que es de alguna manera respetada por provenir del sistema de Naciones Unidas, nos dan algunas pautas que yo creo que, como les decía recién, el doctor Frega me dejó picando, como que es el tema de que el acceso a la justicia, que es un poco lo que a mí me interesa más, el acceso a la justicia para las personas, en este caso vamos a hablar de las personas humanas, pero el arbitraje no es solamente para personas humanas, sino para todas las personas, inclusive las jurídicas, es un valor que generalmente se lo asocia con una institución pública, que es el Poder Judicial, tal cual se lo conforma en cada uno de los países del mundo, inclusive en el caso nuestro, por la Constitución, asignado a un poder específico de los que están constitucionalmente constituidos, el Poder Judicial. Es decir, se hace una suerte de análisis lineal acerca de que para que haya justicia tiene que haber un pronunciamiento judicial. Y ahí es donde a mí me empiezan a aparecer ciertos interrogantes que los llevo conmigo desde hace muchos años, acerca de por qué todos que somos, en el caso de los que somos graduados de una universidad, particularmente de una facultad de ciencia jurídica o de derecho, tenemos esa concepción de que para que exista un pronunciamiento que haga justicia ante un eventual conflicto entre dos partes, por lo menos, con intereses contrapuestos o algo que quepa ser definido ante situaciones litigiosas, tenemos que caer definitivamente ante el Poder Judicial, sobre todo en las situaciones como las que recién acaban de decir, que está pasando en nuestra realidad aplicada a nuestro ámbito específico. No estoy hablando del mundo en general, que está atravesado por una catástrofe como la pandemia, que nos tiene a todo el mundo por igual casi consternados. En el caso de los servicios de justicia, o los servicios que brinda el Poder Judicial para la resolución de los conflictos, ha generado ya océanos de tinta escritos, por los cuales pareciera que hay quienes definieron y sostienen y no van a aceptar ninguna otra alternativa, que sea que para que haya un pronunciamiento que haga justicia respecto a un problema entre dos partes, tiene que ser un juez. Entonces voy a empezar por plantear, en base a esa definición que recién les comentaba, de que existe para determinado tipo de conflictos la posibilidad de que las partes se pongan de acuerdo con que sea otro ámbito donde se pueda llegar a resolver con los mismos efectos ese conflicto que se plantea.
¿Y por qué? Porque no es patrimonio exclusivo y excluyente del Poder Judicial el impartir justicia. Y esto puede generar algún resquemor, por eso anticipo que algunas de las cosas que yo supongo que voy a manifestar puedan llegar a ser compartidas o no, pero así para eso está esta oportunidad, para eventualmente cambiar opiniones. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente si fuera así, tan liso y tan llano el hecho de que los únicos que están posibilitados de impartir justicia son los jueces judiciales, del Poder Judicial, tendríamos que presumir de que antes de que se instrumentaran los poderes públicos es decir, en la historia de la humanidad, cuando no había estados, cuando no había poderes judiciales, cuando no había instituciones como estas que tenemos en nuestro país y en nuestra provincia, ¿qué pasaba con los conflictos que tenían las personas? ¿Quiénes resolvían estos problemas? Y esto tiene, de alguna manera, me permite afirmar por lo menos una cosa, que es que el arbitraje como mecanismo, que yo le quito la palabra que generalmente viene adosada, porque no es que sea una ocurrencia mía, sino que ya hay varias veces lo he conversado y he planteado de por qué el arbitraje es un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos. Depende de cómo se analice la cuestión, podemos decir que es alternativo al Poder Judicial, lógico. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que establece, y las leyes lo dicen, que los jueces son los que están establecidos justamente para resolver los conflictos. Bueno, pero cuando no había un Poder Judicial, los conflictos se resolvían por terceras personas neutrales que se llaman árbitros. Y para eso, si quieren hacer un poco de memoria, Platón en el libro de las leyes estableció, ya nombra que justamente más vale decir árbitro. Hay una frase ya repetida muchas veces de que Platón cita más de 250 años antes de Cristo, que en el libro de las leyes que conviene más decir árbitros que jueces, a quienes van a resolver los conflictos. En el Evangelio de San Lucas, para dar otra referencia que tiene unos cuantos años, también se habla de arbitraje. Entonces yo digo, ¿por qué el arbitraje yo lo considero una cosa que sigue estando ahí en ese limbo nebuloso donde no sabemos bien si es actual, si es nuevo, si está, si sirve, si no sirve? Porque en definitiva yo creo que es una manera de no tomar el tema con la seriedad que merece a los fines de encontrar digamos, la esencia de esta forma de resolver conflictos que, como les decía, acompañó la evolución de la civilización y con límites muy distintos, quizá, que los que hoy día tenemos en cuanto a las competencias que eventualmente tienen los árbitros, o tenemos los árbitros para resolver sobre determinados temas y no sobre otros. ¿Por qué digo esto? Porque si hacemos memoria o analizamos qué extensión tenía el arbitraje en la época de la Revolución Francesa, vamos a poder concluir con que todos los conflictos se podían resolver mediante arbitraje. Los primeros decretos del gobierno de la Revolución, allá por 1790-91, directamente a todos los conflictos que tenían las personas sobre lo que actualmente decimos derechos disponibles o no disponibles, se resolvían mediante arbitraje. Entonces yo digo, si la cuestión ahora ya está fuera de discusión, que los derechos que pueden ser materia de arbitraje son los que están relacionados con los derechos disponibles por las partes, es decir, asimilamos todo esto a las cuestiones patrimoniales y con esto sean originadas en contratos o no, pero sean patrimoniales, y con eso excluimos todos los derechos no disponibles o derechos personalísimos, y eventualmente agregamos las cuestiones que tienen que ver con lo que se denomina el orden público, que en eso es una cuestión que podemos más adelante considerar también. Entonces, cuando hablamos de el acceso a la justicia, yo me pregunto, como quizá me disculpo de antemano si voy tocando de acuerdo al programa que me pasó el doctor Rossi con relación a los temas, si intercambia un poquito el orden, pero cuando hablamos de cuáles son, digamos,
las pautas que motivan a nosotros como abogados, particularmente. Y si se quisiera, después podemos entrar a considerarlo como ciudadanos que tenemos intereses que defender, con intereses propios o defendiendo intereses de otras personas. ¿Cuáles son las razones que nos llevan casi inevitablemente a plantear un conflicto ante una institución como el Poder Judicial y no ante otras? Eso es una pregunta que ustedes miran, ¿por qué me vienen a embromar a esta hora de la tarde para venir a molestarme de ver por qué yo voy al juez? Yo soy abogado y voy a donde quiero. No tengo ninguna duda y yo no es mi interés generar ninguna molestia. Lo que sí es por qué casi instantáneamente cuando aparece la noción de conflicto estamos pensando en ir a los tribunales. Porque creo que ahí es donde la realidad supera cualquier análisis o cualquier ficción, cuando dicen: estoy yendo a un lugar que está cerrado hace 5 meses, que no puedo hacer ningún tipo de planteo, que no hay forma, y estoy sometido toda la ciudadanía a que esto de alguna manera un día se abra y se reabra y empecemos a trabajar de vuelta. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no podría yo haber utilizado otra forma para resolver el problema con todos los problemas que hoy día tenemos, inevitables por este factor exógeno, como se llama hoy pandemia, mañana no sé cómo se podrá llamar, y podemos llegar a utilizar un mecanismo distinto, no alternativo, distinto, con la misma finalidad que utilizo cualquier proceso de los que tienen los códigos disponibles para las partes? Esa es una pregunta. Segundo tema, podría llegar a decir, ¿y por qué yo tengo que ir a preguntarle a una persona que es un especialista en derecho, tengo que suponerlo, para que resuelva un problema mío que tiene algunos ribetes que son bastante técnicos y que en definitiva van a tener que consultar a terceras personas para que eventualmente aporten su sapiencia y ayuden al que va a resolver, llamémosle perito, llamémosle como queramos, que de alguna forma ayuden a que se haga ese pronunciamiento judicial, eventualmente, para resolver el conflicto? Y no puedo apelar directamente a alguien especializado para que me resuelva el problema sin tener que preguntarle a tantos otros terceros que también pueden eventualmente ser parte en el proceso como peritos en un proceso arbitral. Pero en definitiva, yo juego con un elemento importante cuando puedo elegir a quién va a resolver mi problema y en la otra parte eventualmente ponerse de acuerdo conmigo que para un problema que es muy técnico, no solamente que tenga implicancias jurídicas, puede ser que alguien que tenga conocimiento de otras ciencias pueda llegar a ayudar a resolver el problema de fondo que nos motiva esa controversia. Perdón, discúlpenme que se me acaba la batería. Me olvidé, es la edad, me había olvidado de enchufar la notebook antes de comenzar la sesión. Me disculpo. Siguiendo entonces con el tema de por qué elegimos la justicia ordinaria y no el arbitraje. Esa es una de las preguntas que me hago yo y que creo que cada uno de nosotros podría hacerse alguna vez frente al tipo de conflicto que tengamos delante. Otro de los temas que eventualmente creo que es importante tener en cuenta son las características del arbitraje frente a los otros procesos disponibles, las otras instancias que tenemos para resolver los conflictos, siempre pensando de que en definitiva ese pronunciamiento que exista va a ser una demostración de que la justicia es posible y que alguien de los que tenemos el conflicto vamos a tener razón. Supongamos que se puede llegar a esa conclusión. El tercero que resuelva va a hacer un pronunciamiento que va a poner fin definitivamente al conflicto. Si hablamos en ese sentido de las características del arbitraje frente a las instancias judiciales que conocemos y que eventualmente practicamos cotidianamente cuando los tribunales andan, funcionan, están abiertos, sabemos que hay costos, especialidad, ya decía, de los árbitros frente a los de los jueces. Y además hay una cosa que creo que es muy importante, que ustedes más que nadie tienen que tener seguramente ya calculado, y es el valor del tiempo.
el valor del tiempo que hay quienes han ocupado estadísticamente estudiar cuánto significa el tiempo para cada uno de los que tienen un problema, como el tiempo que usamos nosotros como abogados frente a un conflicto para poder acompañar todo ese proceso para que ese conflicto se termine. Muchas veces, les confieso que he conversado con colegas en tantas oportunidades que tuve de conversar en distintos colegios de abogados, donde les he planteado alguna vez como inquietud, si alguna vez nosotros tomamos realmente en cuenta cuánto tiempo usamos de nuestra vida profesional y personal para avanzar en un conflicto, para ayudar a que se finalice y con ello no solamente terminar el conflicto y cobrar los honorarios, sino que se termine esa cuestión por la cual se nos convocó como asesores letrados, como profesionales del derecho. Yo creo que si ustedes hacen de cualquier información que recaben acerca del tiempo de duración de un arbitraje comercial, por decir este caso concreto, o más adelante lo vamos a ver con el arbitraje de consumo, ningún proceso judicial puede llegar a tener una duración tan corta en principio. Por supuesto que existen las excepciones como la de un arbitraje. Ningún proceso judicial, ni aún utilizándose como se están utilizando para los casos particularmente del consumo, como los sumarísimos, los procesos sumarísimos que están en los códigos procesales. Ya esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo me pregunto, entre tantas cosas, ¿por qué resulta que como primera medida los abogados no nos preocupamos por averiguar qué pasa con el arbitraje? ¿Es porque no hay ámbitos disponibles dentro de lo que es el arbitraje como para poder ocurrir y preguntar, investigar? ¿Es porque ya tenemos demasiado estructurado nuestro ámbito de acción profesional y por lo tanto, ¿para qué vamos a ponernos a pensar en cambiar cosas? Y para esto me estoy acordando del famoso dicho ese de que no hay que cambiar nunca de caballo en el medio del río. O si en definitiva es porque no confiamos de este mecanismo de resolución de conflictos, que insisto, no es tan alternativo como generalmente se dice. Es un mecanismo anterior al de los procesos judiciales. Entonces, empiezo también a plantearme quiénes son los que están diciendo que esto no es lo que realmente nosotros tratamos de empujar el arbitraje de la manera que podamos, y que les digo que no es fácil de ninguna manera, porque de cualquier manera que tratemos de hacerlo, generalmente nos van a mirar como diciendo, bueno, siempre hay algún loco que grita sobre esto, pero serán los costos que hay que pagar. Pero en definitiva yo digo, ¿cuántos de los que estamos presentes en esta reunión hemos analizado alguna vez en poner una cláusula compromisoria en un contrato en lugar de una cláusula fijando jurisdicción que no sea la de un poder judicial, más allá del tema que sea motivo del contrato? Pregunto porque muchas veces uno habla sobre un contrato de locación o un contrato, yo digo un contrato para que no sea una locación, un contrato puede ser societario, puede ser un contrato de provisión de insumos para la industria, que ahí es donde nos podemos llegar a enterar de que se utiliza muchísimo más el arbitraje que la justicia ordinaria. Pero en definitiva, ¿a cuántos nos sale sin que sea forzada la cuestión de decir, ¿y por qué no pongo un ámbito arbitral que lo puedo manejar de alguna manera con más familiaridad y eventualmente tener un resultado más pronto, menos costoso y con árbitros que sean especializados para resolver este problema? Está de más decirles que yo no me considero en ningún caso en posición de poder hacer un análisis sobre la voluntad de cada uno de los colegas presentes que digan, ¿y yo por qué tengo que hacerlo? Si a mí no me gusta, no me interesa, y no es ese el cuestionamiento, no es esa la consulta, no es una... Por favor, que no se tome como un atrevimiento de decir, ¿y por qué no lo puso? Si yo no lo puse porque no tenía ganas, está perfecto. Aún así, mi llamado es a la reflexión acerca de si no hemos alguna vez perdido la oportunidad de utilizar un mecanismo más eficaz, que ese es uno de los términos que más vamos a ver con relación al arbitraje de consumo,
la eficacia de los sistemas que tenemos para resolver conflictos a nuestra mano, disponibles para poder eventualmente resolver, ayudar a los que nos consultan para que nosotros los asistamos y a la vez eventualmente participar, porque hay otro de los temas que es muy importante tener en cuenta. Uno de los temas que planteaba el programa era sobre cuáles son las formas en las cuales el abogado, porque estamos justamente compartiendo un momento dentro del Colegio de Abogados de Morón, puede participar en el arbitraje. Y en ese sentido yo creo que es importante tener en cuenta que los abogados, en los arbitrajes de derecho, conforme a derecho en particular, tenemos que ser los únicos que podemos participar como árbitros. Y eventualmente patrocinando o como apoderados de las partes también. Es decir, como instancia de ejercicio profesional también es una opción. Y con esto les diré que existe una suerte de cuestión que de alguna manera nos puede llegar a confundir, que es que cuando se habla de arbitraje generalmente y cuando las noticias nos llegan, sean por la prensa o por los medios que tengamos hasta especializados, estamos hablando de mecanismos de resolución de conflictos internacionales. Y ahí es donde me parece que es donde nosotros más tenemos que tratar de aclarar. ¿Aclarar qué? De que el arbitraje como mecanismo es tan útil en las cuestiones internacionales de contratos que por su naturaleza tienen implicancias más allá de los límites de nuestro territorio, de nuestro país, por la naturaleza de los contratos como tales, internacionales, que requieren que la única manera más rápida y más efectiva, generalmente la más utilizada, sea el arbitraje. Y por lo tanto el arbitraje internacional es el mecanismo más habilitado para resolver ese tipo de conflictos. Ahora bien, esos conflictos internacionales son algo así como un club para socios muy selectos, aunque el término suene un poco impropio. El arbitraje internacional está, tanto sea de la Cámara de Comercio Internacional, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, o el CIADI, como se lo denomina, o el Centro Iberoamericano de Arbitraje, o el CIAR, que está de muy reciente, reciente relativamente conformación, que todavía no tiene arbitraje funcionando, lamentablemente, y que Argentina, hay varias instituciones colegiales, inclusive empresarias de Argentina, que también son ya asociados. Bueno, todas esas cuestiones destinadas al arbitraje internacional son algo así como una ilusión o una utopía que a veces profesionalmente se nos plantea como para decir, el día que yo pueda participar en un arbitraje internacional, después no trabajo más, porque con eso ya voy a ser millonario, no trabajo más, me voy a dedicar a hacer otra cosa. Lo que quiero decirles con esto es que de la manera que nosotros podemos estar un poco más consustanciados con el arbitraje, es con el arbitraje doméstico, el arbitraje que nos tiene que servir para acompañar nuestro crecimiento y nuestra tarea profesional. ¿Y cómo podemos trabajar? Podemos trabajar como profesionales, como abogados, trabajando, representando intereses de alguna persona que tenga un conflicto y que en lugar de llevarlo a los tribunales ordinarios de Morón o de donde fuera, los llevo ante un ámbito arbitral, a un tribunal arbitral. Y la otra instancia es que podamos, como profesionales del derecho, convertirnos, fungir en árbitros también. Y en eso, ¿qué cambiaría? Que en lugar de ser abogados de parte, serían los jueces, árbitros, que tendrían las mismas facultades y competencias que un juez, a falta de una sola de ellas, que es el imperium que tienen los jueces para hacer cumplir sus decisiones compulsivamente, cosa que no podemos hacer los árbitros, pero en definitiva tenemos competencias muy importantes que más de uno de ustedes no se debe ni siquiera todavía imaginar, como por ejemplo, cosa que está escrita ya, está escrito por doctrinarios, digo, no es una opinión mía, como por ejemplo la de declarar la inconstitucionalidad de una norma para poder eventualmente resolver un caso sometido a arbitraje. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿De dónde sale que un árbitro puede declarar inconstitucionalidad?
está dentro de las facultades que tenemos los árbitros para el caso concreto, no hacer declaraciones para todos, como puede llegar a ser eventualmente una declaración de certeza nada más. No, es para resolver un conflicto. Y en eso cito una obra de Rivera que justamente habla sobre que puede ser encontrada en internet directamente, como para eventualmente decir, hasta los árbitros como jueces privados, que no son jueces, que son árbitros, que son puestos por las partes, pueden llegar al caso a plantear resolver sobre la constitucionalidad de una norma. Sí, señores, sí, colegas. Entonces yo digo, hay muchas cosas que en definitiva no las tenemos en cuenta porque no nos ha tocado, quizá. Y ahí es donde yo sí hago esa invitación a que los colegas no se preocupen por eso, sino que investiguen. Y un poco lo decía el presidente del colegio hace un rato. Es como la famosa frase de los tenderos de antaño, que como no había mucha publicidad en el medio para ofrecer sus productos, se ponían en la puerta de los locales comerciales, sobre todo en los centros urbanos más pequeños, y cada vez que pasaba la gente por la puerta le decía, pasen y vean. Pasen y vean. Si hay algo que les interese, se lo llevan, y si no, miren y siguen. Pasen a mirar. Es lo mismo que yo con los colegas siempre converso de esta forma. Mírenlo, pasen y vean si esto les puede llegar a ser útil, y una vez que lo conozcan y que eventualmente hayan visto las bondades y los defectos que pueden llegar a tener para el caso que ustedes tienen entre manos para resolver, pueden llegar a concluir con que esto es útil o no es útil para los intereses que ustedes están defendiendo. Pero no hagan opiniones, es decir, no resulta ser saludable opinar sobre esta institución como el arbitraje, que tiene la misma antigüedad que la humanidad eventualmente, y que en definitiva no nos ha tocado en suerte operar dentro del arbitraje, ya sea como abogados o como partes o como árbitros. ¿Por qué? Porque justamente vamos a cometer el error de no entender sobre los alcances de la eficacia que tiene este mecanismo. Un poco, no solamente es cuestión de hablar sobre datos estadísticos, no tiene ningún sentido. Las experiencias quizás son las que más ayudan a poder afirmar o poder contradecir eventualmente estas afirmaciones. Yo creo que las experiencias que me han tocado a mí como árbitro del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de La Plata en su momento, que yo estuve durante 2 periodos y después me retiré como abogado ya, me permitieron ver que hay algunas cosas que lógicamente el arbitraje, por más que tenga la posibilidad de resolver, porque eran cuestiones patrimoniales, no era específicamente, no era lo mejor para los tribunales arbitrales, como en este caso de un colegio, como es la idea de que eventualmente algún día en Morón tengan el tribunal arbitral. ¿Y por qué digo esto? Y porque ustedes, por ejemplo, todos saben cómo funciona, todos conocen y han hecho, y seguramente lo harán a menudo, lo que son los procesos de desalojo. Y cuáles son los vericuetos jurídicos y las implicancias que tiene un proceso de desalojo. Y uno dice, bueno, si eso es un problema patrimonial, eventualmente lo pueden resolver también los árbitros. De hecho, lo hemos resuelto, pero a un costo muy importante para el tribunal acerca de cómo llevar las cosas de tal manera que no haya un problema que luego pueda terminar siendo el peor de la peor de las sanciones que puede tener un proceso arbitral, es que por alguna cuestión no tenida en cuenta pueda llegar a ser motivo de una acción de nulidad o eventualmente un planteo de nulidad. ¿Y por qué digo esto? Porque hay cuestiones que no son típicas del proceso, pero sí son típicas de la situación creada con relación a esos conflictos. Imagínense lo que puede llegar a significar el hecho de no tener en cuenta quiénes son, en definitiva, con absoluta claridad los que habitan en el inmueble, que es motivo del desalojo, y cuando salga una sentencia, en este caso sería un laudo arbitral, ordene el desalojo y en definitiva se hayan omitido algunos de los que viven, inclusive qué casualidad que son menores, para decirles el caso. Un menor, y bueno, no hay ministerio pupilar que trabaje, no hay ministerio público que funcione, no hay fiscal, y imagínense lo que toda la carga y toda la responsabilidad la tienen eventualmente los árbitros. Entonces ya digo, bueno,
Ustedes miran, a ver, el arbitraje no funciona. Bueno, pero ¿quién dijo que no funcione para todas las cuestiones de contratos de provisión de elementos o de cuestiones que no tengan que ver particularmente con una acción, un tipo de acción, una acción de desalojo? Y todos los contratos sociales, todos los contratos societarios, perdón, todos los contratos que tengan que ver con los intercambios, compraventas patrimoniales, ¿por qué no pueden ser resueltas por problemas, por el arbitraje y no por acciones de las que tenemos en los códigos procesales? Es decir, para ir dejando ya un poco mi extensa ya intervención y monólogo, yo creo que el arbitraje, más allá de que existan algunos detractores desde antaño, que todavía en definitiva siguen, algunos han seguido esa doctrina, y lo digo con absoluto respeto por la investidura que tenía el Procurador General de la Corte Suprema de 1920 y tanto, era Nicolás Matienzo. Él llegó a decir de que el arbitraje era inconstitucional. Yo me pregunto, ¿inconstitucional en base a qué? Porque en definitiva, la razón que daba en ese momento el procurador era que los árbitros son personas que no tienen el respaldo del Estado. Como eventualmente, si para poder impartir un pronunciamiento que realmente haga justicia frente a un conflicto, haya necesidad de tener un respaldo del Estado. Lo que ustedes hacen, lo que ustedes dicen ante cualquier consulta que se les haga, puede llegar a ser justo o injusto, más allá de que tenga la trascendencia de un laudo o de una sentencia. Es decir, la judicialización que ha ido acompañando al arbitraje desde que tengamos uso de memoria, o que utilicemos cualquier análisis hacia atrás, la vamos a ir, o se va a ir sosteniendo, como les decía al comienzo, en base a concepciones que en muchos de los casos no tienen demasiada explicación. Quizás sea la decir, no quiero que se metan en el ámbito mío. Yo soy el único que puedo resolver esto. Y ustedes me dirán, no, bueno, se está tirando con los jueces. No, yo no estoy diciendo que los jueces no están donde tienen que estar. Yo lo que estoy diciendo es que como abogado tengo derecho a buscar alguna otra alternativa. Y más cuando no hay nada que diga que no puedo hacerlo. Los límites están impuestos por la Constitución y las leyes. Y por eso es que el tema que queda por último para desarrollar es el famoso tema del orden público. Si ustedes analizan, para esto, y lo dejo para después eventualmente seguir conversando con ustedes, si analizamos cuál es el alcance del orden público con relación a los temas que pueden llegar a ser materia o estén de alguna manera solapados sobre o bajo el orden público o dentro de lo que se entiende como orden público. La última reforma legislativa que podemos llegar a tener presente con relación a eso es la del Código Civil y Comercial, de la Ley 26994. Y en definitiva, si analizan lo que habla el capítulo 29 del contrato de arbitraje, que es materia de otra discusión que podríamos tener de varias horas por delante, acerca de los que nos enrolamos en la teoría de que el proceso arbitral es una cosa y el contrato como tal no reviste la entidad que realmente tienen los contratos. Es decir, dicho más fácil, más llanamente, para nosotros las obligaciones que asumimos como árbitros para resolver ese famoso, dentro de un contrato de arbitraje, nunca pueden ser una obligación de resultados, sino de medios. Por lo tanto, me pregunto, porque no está aclarado en el capítulo 29 del Código Civil, ¿qué sucede cuando un árbitro, en función de su función de árbitro, falla, lauda, en contra de los intereses de una de las dos partes, si no podría ser materia al menos de discusión acerca de un supuesto incumplimiento de contrato por parte del árbitro porque le laudó en contra? Y ustedes dirán, no, bueno, porque... No, yo insisto, porque no está aclarado en el capítulo 29 cuáles son los límites del cumplimiento o incumplimiento de ese contrato por parte del árbitro. Con lo cual no quiere decir que el arbitraje no tenga un origen contractual, también lo puede ser extracontractual. Pero eso
no quiero confundir este enfoque, más allá de que supongo que más de uno de ustedes se estará preguntando, está diciendo, ¿cómo? El contrato no es por eso, como algunos me han dicho, no, el contrato de arbitraje es entre las partes para que un tercero resuelva el problema. Yo digo, ¿y cuál es la relación entre las partes y el árbitro? No es un contrato, de acuerdo al capítulo, díganme ustedes después, mirándolo, si no hay una relación también en la cual el árbitro tenga de alguna manera una obligación contractual con las partes para resolver el conflicto. Ahora, ¿de qué tipo de obligación a qué obligación nos estamos refiriendo? ¿La de laudar nada más? Que me parece la lógica, que sería sí, yo estoy obligado a laudar y si no laudo el problema, si no lo resuelvo, estoy incumpliendo con el contrato. Sería una cuestión así. Pero ¿qué pasa con los efectos intrínsecos de la decisión? Cualquiera diría, no cumplió conmigo porque no me dio la razón y yo le pagué. Entonces, para dejar por ahora este comienzo, voy a cerrar mi primera intervención con esto acerca de los colegios de abogados y el arbitraje, que creo que es uno de los temas que a muchos de ustedes les puede estar también interesando. El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires ha concebido un reglamento único de conciliación y arbitraje que se llama el RUCA, que es el reglamento de arbitraje institucional que prácticamente se pretende desde el Colegio de Abogados de la provincia de que sea aceptado, aprobado, es decir, adoptado por cada uno de los colegios de abogados de la provincia que implementen el sistema, un tribunal arbitral dentro de su ámbito. Uno de los problemas que más se ha mantenido en el tiempo dentro de los colegios, de los tribunales arbitrales funcionando actualmente en el ámbito de la provincia, que entre ellos están el de San Isidro, el de Mar del Plata, el de La Plata, el de Loma de Zamora, el de Bahía Blanca, están por ahí tratando de implementarlo también muy novedoso en Mercedes, en San Martín y eventualmente todos los departamentos judiciales que están abocados a poner un tribunal arbitral como un servicio más que podía llegar a estar prestando el colegio a los abogados y a los matriculados, como a los ciudadanos que viven en ese departamento judicial. El problema que ha habido con ese reglamento único, cuya adopción por parte de los colegios de abogados departamentales se ha pedido, tiene lógicamente una razón de ser, es que no haya tantos reglamentos de arbitraje institucionales como colegios de abogados que implementen un sistema arbitral, un tribunal arbitral en su departamento. Porque si no sería muy complicado que cada uno de los colegas de la provincia de Buenos Aires que tengan un problema en un departamento o en otro, tengan que aprenderse el reglamento y tener que, de alguna manera, tener tantos códigos de procedimiento, tantos reglamentos de procedimiento como tribunales haya. Por lo tanto, lo que se aspiró siempre es que los tribunales o los colegios, en definitiva, aprueben el RUCA, el reglamento único, armonizado de la mejor forma. Ha sucedido, y con esto voy terminando, de que hay algunos tribunales que, un poco escuchando las opiniones de los colegas que acceden al arbitraje o que pretenden acceder al arbitraje, al proceso arbitral, han planteado cuestiones que no les terminan de convencer o no les terminan de aceptar, particularmente con el tema de la regulación de los honorarios y los costos, entre otros temas que siguen manteniéndose más allá del paso del tiempo, con el tema que para algunos, para darles el ejemplo, el RUCA, el Reglamento Único, habla de, según el Departamento Judicial, que lo haya aprobado o que lo haya aceptado. En algunos casos, los árbitros son los que regulan los honorarios de los profesionales que intervienen en el arbitraje, y más allá de que los honorarios de los árbitros está establecido en una tabla que de alguna manera tiene que ver con la cuantía del
del proceso arbitral, y eventualmente está la regulación, que no es la regulación, sino la determinación, la hace una comisión interna dentro del consejo directivo. En otros casos, los propios árbitros son los que regulan los honorarios tanto de las partes como sus propios honorarios. Ahora, los abogados, en el caso, por ejemplo, del reglamento único que se aprobó para La Plata, tienen que presentar en la primera presentación que hacen en el proceso un convenio de honorarios con su parte, y eso es lo que más ha motivado las inconformidades de los colegas respecto de que los honorarios tienen que, eventualmente, los pedidos son todos coincidentes, de que los honorarios tienen que ser regulados eventualmente por los árbitros y que no tienen que hacer ningún tipo de acuerdo entre la parte y el abogado, porque eso es una situación muy enojosa y entendible, de que nadie quiere tener que negociar los honorarios propios con la parte que uno representa, máxime cuando uno tiene la esperanza de que las costas las va a tener que afrontar la otra parte. Entonces, eso de alguna manera en algunos colegios de abogados ya se ha resuelto, y se ha planteado la otra opción de que los árbitros son los que van a regular los honorarios. Y en algunos otros se está negociando. Estamos en una instancia digamos, de acomodamiento final de lo que es el RUCA, del Colegio de Abogados de Provincia, para lograr eventualmente el acuerdo de todos los colegios, y que estos aspectos que son un tanto irritantes y que eventualmente se complementa con el otro tema que es bastante molesto. En algunos colegios ya esto ha sido resuelto, pero es que para la ley de honorarios, si ustedes recuerdan la ley 14.967, la ley de honorarios de la provincia de Buenos Aires, de abogados y procuradores, a las cuestiones relativas al arbitraje se le asigna el 50% de lo que hubiera correspondido si el proceso hubiera sido judicial. Con lo cual, los abogados, al unísono, han planteado de que si la tarea profesional que desempeñan en un arbitraje es la misma que desempeñan en cualquier proceso judicial, ¿por qué le regulan la mitad de los honorarios? ¿O por qué tienen una regulación establecida por la ley, como si lo que se estuviera haciendo fuera una cuestión diferente de la que están haciendo ante la justicia, cuando el arbitraje, para cerrar con esto, es jurisdiccional? Y en esto que quede bien claro, porque eventualmente en algún momento vamos a tener que conversar acerca de esto cuando hablemos del consumo, del arbitraje de consumo. Les agradezco por ahora la atención, más allá que todos están muteados todos, entonces no me han podido insultar a viva voz, pero bueno, me someto a las preguntas después y les agradezco la atención que me han dispensado. Seguimos ahora entiendo, si Jorge Rossi no dice lo contrario, será Santiago el que hablará del arbitraje de consumo. Ahí está Jorge. Sí, señor. Ahí estuve pasando, mientras vos hablabas, un par de cosas. Vos mencionaste un artículo de Rivera, así que pasé el link del artículo, por lo menos de uno de los artículos de Rivera, donde habla de la inconstitucionalidad, un artículo que tiene unos cuantos años, pero lo que muestra también los años que tiene esta doctrina es de antes del Código Civil y Comercial. Rivera menciona justamente la falta de regulación al no estar regulado en el código de fondo, pero uno de los puntos de ese artículo es el de la posibilidad de los árbitros de declarar la inconstitucionalidad. Y otra cosa que bajé es el reglamento, el RUCA, que lo encontré en el sitio del Colegio de Abogados de San Isidro. Ahí, por ejemplo, una de las cosas que se puede ver es el modelo de cláusula compromisoria, entre otros temas. Y ahora sí, le paso la posta a Santiago y después nos metemos con las preguntas, pero ya me quedé pensando en algo cuando hablabas del tema de las locaciones y los desalojos. La nueva ley de alquileres, una de las cosas que pretende estimular, esta ley 27.551, es el arbitraje como instancia para superar los conflictos entre locadores y locatarios, aunque lo dice de manera muy general
y yo diría hasta como para cumplir, como para quedar bien, como para parecer que mencionamos las cosas. Entonces menciona la mediación y el arbitraje. Después te voy a hacer alguna pregunta, si el tiempo lo permite, José. Bueno, Santiago, y el arbitraje de consumo. Todo tuyo. Hola, muchísimas gracias, Jorge, por la presentación. Gracias al Colegio de Morón por la invitación. Jorge es un amigo, ya hemos ido a almorzar para hablar de arbitraje y seguramente cuando termine esta pandemia volveremos a almorzar para hablar de estos temas. Siempre que doy una charla con José Luis me gusta hacer una aclaración. Él me trata como un igual. Lo cierto es que es el que me enseñó y me sigue enseñando. No me considero un igual a José Luis. Sí, es verdad que ahora intercambiamos ideas y hace unos años atrás no lo hacíamos. He evolucionado un poco más. Yo, él no. La verdad es que yo tenía un esquema para darles cerrado, digamos, de qué es el arbitraje específicamente, qué hacemos y la resolución, pero vamos a hablar empecemos a hablar de otros temas. Me encantaría verlos y poder preguntarles cuántos conocen el sistema arbitral de consumo. Les cuento, el SNAC, el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, es un organismo público que está dentro de la Secretaría de Comercio, dentro de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo. Tenemos jurisdicción nacional en todo el país. Pero lo cierto es, ¿cuántos conocen el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo? Yo generalmente cuando doy clases o hablamos en congresos, José Luis también, se los preguntamos a la gente y la verdad es que no es tan conocido. Sí es más conocido que hace otros años atrás. Y cada vez más, pero muy a poco. Piensen que el arbitraje de consumo en Argentina tiene 22 años. ¿Cómo evolucionó? Miren, yo no me gusta contar anécdotas personales, pero como José Luis dijo que nos conocemos hace tanto tiempo, y creo que esto lo comenté en un congreso hace muchos años, pero no lo cuento. Hace 22 años, allá por el año 1998, se crea el arbitraje, creo que en marzo, abril, después José Luis, creo que era abril, si no recuerdo, yo entré en junio. Cuando voy a la Secretaría de Comercio, porque yo era todavía estudiante, estaba en cuarto año, se me ofrece una pasantía y yo necesitaba trabajar, la verdad es que yo necesitaba trabajar. Y fui, me hablaron del arbitraje de consumo, que se estaban empleados para ese sector nuevo que se había creado, y me llevaron con el director de aquella época, coordinador de aquella época, que era José Luis. En aquel momento eran 6 personas, 7, no recuerdo, ni siquiera había paredes en el tribunal. Había nada más que 4 paredes porque era una sola sala de audiencias. Entonces me atendió José Luis muy amablemente, me dijo de qué se trataba, que iban a hacer arbitrajes de consumo, que lo que hacían arreglaban relaciones de consumo a través del arbitraje. Me preguntó si estaba interesado, si conocía, obviamente le dije todo que sí, yo necesitaba trabajar. Quedamos así y el otro día empezaba a trabajar. El tema es que salí de ahí y no sabía de lo que me habían hablado. Yo no sabía lo que era el arbitraje, no sabía lo que era el arbitraje de consumo, mucho menos. No entendía cómo ese buen señor sin paredes podía arreglar temas de consumo a través del arbitraje. Estamos hablando del año 98, ¿no? Había muy poco internet, no teníamos celulares. Y lo primero que hice, me fui a la facultad. Y fui a la biblioteca y pedí libros, porque tenía que leer, quería saber de qué se trataba. En la Facultad de Derecho, en el año 98, yo no me olvido más de esto, había nada más que 3 libros de arbitraje, no de consumo, había 3 libros de arbitraje. 3. Obviamente del arbitraje de consumo no había absolutamente nada, no existía el arbitraje de consumo. Pero todo esto evolucionó, ya pasaron 22 años. Hoy, si ustedes googlean, tenemos la facilidad de tener sistemas informáticos que nos facilitan la tarea. Se escribió mucho sobre arbitraje de consumo. Hay libros, generalmente los libros de arbitraje hacen alguna reseña al arbitraje de consumo. Los libros de derecho de consumo, por suerte, hablan de arbitraje de consumo. Algunos por boca de tarro, otros porque escriben muy bien, otros no tienen ni idea de qué se trata. Pero se habla del arbitraje de consumo, hay mucho artículo y se ha avanzado un montón. Pero es cierto que el desconocimiento del sistema es muy importante. Estos últimos años recién el arbitraje de consumo se empezó a dar en cursos de posgrado. O
estos últimos años, yo, en la Austral, en la UCA, en la UBA, está en el posgrado, que ese es el que más hace tiempo está, pero está en la de Palermo, está en la UCE, pero hace poco, no hace mucho. Ese es un gran problema para el arbitraje de consumo. Después el otro gran problema es el sentido de pertenencia del arbitraje de consumo. ¿Por qué? Porque para el arbitraje nosotros somos un tema menor, o sea, no somos las grandes, de las que el José Luis, no tenemos las grandes causas del CIADI, no tenemos las grandes causas del CIAR, no somos la bolsa de comercio, no somos la bolsa cerealera que envuelven caudales de dinero. Somos inferiores, somos de menor cuantía, no damos grandes réditos de honorarios, porque la verdad es que el sistema es totalmente gratuito para las partes, ya sea para el consumidor o para la empresa, entonces no hay intereses pecuniarios, pero guarda, como siempre decimos cuando vamos a congresos de arbitraje o jornadas de arbitraje, es que cada uno es especialista en su tema. Esto quiere decir que si alguno de ustedes tienen algún problema con un celular, con una medicina prepaga, o con temas muy puntuales de consumo, no se los va a arreglar ni la bolsa de comercio, ni la bolsa cerealera, ni menos el CIAR, ni nada de eso. Cada uno con su tema. Y les puedo asegurar que un gran problema particular, dígase, si ustedes tienen algún problema con una obra social, va a ser el mundo para ustedes. ¿Y quién se los va a arreglar? El arbitraje de consumo. Por otro lado, esto no es dicho por mí, sino dicho por Caivano, que es una gran luminaria en arbitraje de Argentina, es que nosotros somos la institución arbitral más grande del país en cantidad de causas y en cantidad de laudos. Nosotros al día de la fecha tenemos 60.000 causas, tuvimos 70.000 causas y estos últimos tiempos muchísimas más. Yo estoy diciendo, cerrando a diciembre del año pasado, estamos con 70.000 causas. Tenemos más de 20.000 laudos. En cantidades, piense que nos sigue la Bolsa de Comercio, que es del año 68, con 4.000 laudos. Nosotros tenemos casi 20.000. Por otro lado, somos el que más le damos a conocer a la sociedad del arbitraje. ¿Por qué? Porque los problemas de consumo son cotidianos a la gente común, no solo a los abogados. La gente conoce el arbitraje porque solucionó su problema de consumo a través del arbitraje, como una herramienta. Entonces lo damos a conocer en la sociedad. Pero, ya les digo, en el mundo del arbitraje nos tienen ahí medio de costado. Sí, existimos, estamos y seguiremos estando, pero siempre tenemos que batallar con esto. Por otro lado, en la parte de consumo, nosotros somos un engendro para el consumo. Las relaciones de consumo se manejan, tienen los principios básicos de confrontación de audiencia, si se llega a acuerdo, se hacen acuerdos, si no se llega a acuerdo, va a imposición de multas. El arbitraje no va a esto, nosotros tratamos de conciliar las partes y en todo caso hay una resolución, laudo, que cierra el conflicto, no va a haber multas ni va a haber nada. En un hermetismo, en un secreto, que tratamos de mantener la buena relación entre las partes. Pero somos un engendro para el arbitraje de consumo. De hecho, a mí no me gusta decir método alternativo de resolución de conflictos, no tanto por lo que dijo José Luis antes, que sí, es cierto. Nosotros somos un método alternativo a la justicia. Pero muchos, y les puedo asegurar que muchos, ya sean abogados o no, piensan que cuando uno dice método alternativo de resolución de conflictos, están hablando de los métodos alternativos al proceso administrativo de consumo. Tienen una gran confusión con esto. Por eso tiendo a decir método extrajudicial. Y esto es muy importante. Nosotros no somos un nosotros somos parte del derecho de consumo, nosotros somos parte del arbitraje. Pero siempre estamos permanentemente batallando, hace años que estamos batallando con esto. Por otro lado, tenemos, esto no sé si lo saben, pero tenemos el índice más alto de efectividad de cualquier organismo de defensa del consumidor del país. Nosotros tenemos un índice de efectividad del 85%. El que nos sigue con casi un 70%. Casi, les diría que un 65%. Tenemos un índice muy alto de efectividad. Pero insisto, ese es uno de los puntos que no nos siguen conociendo. No nos conocen. Algunos por desidia, porque no les interesa, otros porque, bueno, lo ven como algo negativo, porque van a la multa, van a la confrontación. Recordemos que las direcciones de defensa del consumidor, quieren reconocerlo o no, esto es políticamente incorrecto, pero son organismos recaudatorios. El arbitraje no recauda, no da plata. Es un servicio que al contrario da pérdida, porque a los árbitros se les paga el Estado. No mucha pérdida.
Y increíblemente hay otros organismos que recaudan y tienen más pérdida que nosotros. Y el otro punto fundamental son las políticas públicas a largo plazo. Esto le pasa a todos los organismos públicos, pero particularmente nosotros también. No hay políticas públicas a largo plazo. Nunca las hubo, por lo menos no hasta ahora en estos 20 y pico de años. Cada vez que viene alguien viene a refundar las cosas y a desmantelar, no sé si desmantelar, pero dejar de lado o perjudicar lo que está. Y esto es muy perjudicial y es muy difícil, porque podemos tener tiempos a favor, que los hemos tenido, y tiempos en contra, que los hemos tenido de muchos. Pero yo siempre doy el ejemplo de una montaña rusa. Vos podés tener buenos y malos momentos, vas subiendo y bajando. El gran problema es que cuando bajás, bajás de golpe, se destruye mucho. Y cuando suben, una montaña rusa, cuando vos subís, subís muy despacio. Es muy difícil reconstruir. Nosotros venimos de hace muchos años, 6, 7 años, estuvimos prácticamente desmantelados, destruidos. Y estos últimos años estuvimos retomando, y subimos muchísimo. Tenemos 36 nuevos árbitros, tenemos muchísimas empresas adheridas. Nuestro nivel de efectividad ha subido un montón, nuestras causas, nuestro caudal de causas, hemos tenido récords históricos de causas desde el 2015 en adelante, pero es muy difícil reconstruir, es muy complicado reconstruir. Ahora hay un nuevo cambio de gestión que, bueno, este año es muy particular para todos, y para la administración pública también. Asumieron en diciembre, enero prácticamente, y en marzo ya les agarró la pandemia, entonces estamos todos en un estado de impas muy grande. Este es el panorama general, pero no quería dejar de decirlo porque tanto el presidente del colegio como José Luis lo dijeron y a mí me parece muy importante. Siempre estamos batallando con estos temas. Siempre estamos presentes y nuestra única herramienta es la efectividad, los números, lo que mostramos, lo que hacemos. La visión que tienen los árbitros sectoriales sobre el sistema, porque son los que conocen, que pertenecen a asociaciones de consumidores y cámaras empresariales. La opinión de las empresas y la opinión sobre todo del consumidor, si se ve satisfecho en su pretensión o no. Que hay veces que tiene razón y hay veces que no, como todo y como cualquier sistema. Esas son nuestras armas de lucha y están todas a la vista y se pueden conseguir y se pueden preguntar y se puede ver. Ahora sí voy un poquito más a lo técnico, lo voy a hacer un poco corto porque yo veo por el horario, no sé, creo que está hasta las 5 esto, y me gustaría más que pregunte porque a mí me gusta interactuar y capaz que hay cosas que no digo y a ustedes se les ocurre. Nosotros tuvimos una resolución del 98 hasta el 2018 que era la 212, y nuestro decreto que nos forma es el decreto 276/98. Fue una muy buena resolución, duró 20 años, si no hubiese sido buena no podría haber aguantado tanto tiempo. Pero ¿qué pasó con el devenir de los años? Obviamente el arbitraje de consumo, el derecho de consumo es muy dinámico. Fue cambiando, las realidades son totalmente distintas. Cualquiera que trabaja en esto hace muchos años, yo recuerdo que allá por el año 98, 2000, los problemas eran otros, las realidades eran otras. Los grandes temas eran, me acuerdo en el 98 hasta el 2000, eran los tiempos compartidos, en que uno caminaba por la Rambla, lo agarraban a alguien, y después le hacían firmar un contrato por 99 años. Y la persona quería la audiencia para que le den de baja ese contrato. El sistema no estaba bancarizado, los celulares prácticamente no existían. Acuérdense, era otro mundo, literalmente era otro mundo, era otra Argentina. No había ventas online, Mercado Libre se creó en el 98. Pasaron los años y esa resolución, y también la experiencia nos fue llevando a que teníamos que modificarla. Por suerte, en el año 2016 tuvimos vientos a favor para sacar una nueva resolución. Y trabajamos en esta nueva resolución teniendo dos principios básicos. Primero, la claridad de la norma. Y después la temporalidad. Y les comento por qué. La claridad de la norma es que tratamos de que tenga todos los elementos del arbitraje, los que pudimos, por lo pronto, digamos, el principio de competence, la recusación de árbitros, los plazos, pero tenía que ser muy claro. ¿Por qué? Porque el arbitraje, para iniciar un arbitraje no hace falta patrocinio letrado.
lo puede tener, y si lo tiene, bienvenido sea, y a lo mejor es mejor, pero no hace falta patrocinio del letrado. Y una persona tiene que agarrar la resolución, la 65 del 2018, leerla, entenderla y saber lo que va a pasar, y lo que puede hacer con esa resolución. Para nosotros la claridad era fundamental, y paradójicamente, por lo menos para mí, hay varios que trabajamos en la resolución, José Luis también, porque participó. Para mí fue más difícil escribir, lo voy a decir medio bruto, pero en fácil que jurídicamente. Porque en esa resolución hay muchos principios de otras normas arbitrales, del reglamento suizo de arbitraje, obviamente la resolución española, que es la cuna del arbitraje de consumo. Está la American Arbitration Association, está la ley UNCITRAL, pero escriben técnicamente. Llevarlo a un lenguaje llano, hay veces que se hace complicado. Y la otra es la temporalidad. La temporalidad, ¿por qué? Y porque ustedes piensen que la 212 duró 20 años, o sea, el 98 al 2008. Yo no sé cuándo va a ser la próxima vez que podamos modificar la resolución. Entonces, tratamos de pensarla para lo que nos sirve ahora y pensarla para el futuro. Particularmente, yo ya le haría un montón de modificaciones, creo que no sé si se logró, pero sí nos da margen o nos da aire para estar un par de años tranquilos. Pero insisto, yo creo que ya le haría modificaciones, porque para mí las requieren, pero bueno, sería medio técnico. Visto esto, ¿qué es el arbitraje? Lo único que tiene que hacer el consumidor es meterse en la ventanilla única del Ministerio de Producción e iniciar el reclamo. Es lo único que tiene que hacer. Después le va a llegar un mail diciéndole que acepte los términos del arbitraje. Después tendrá una audiencia a futuro. Eso es lo que ve el consumidor. La empresa es distinto. Se inician reclamos, le corre traslado, depende si la empresa está adherida o no. Tenemos un listado de empresas adheridas que es público, lo pueden ver. Lo que sí, si lo miran de la página, a veces está actualizado y a veces que no. Pero eso ya escapa a nosotros, no es que lo hacemos nosotros, es burocrático. Tenemos las principales empresas del país, todas las telefónicas, la mayoría de la banca privada. Bueno, con los bancos, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo, disculpen, pero se me ocurren cosas y las voy diciendo. Ahí tienen un ejemplo, pero clásico, de políticas públicas a largo plazo. O políticas públicas y el arbitraje, por ejemplo. Nosotros tenemos adherida casi toda la banca privada, casi toda, salvo 1, 2, 3 bancos que no tenemos adheridos, pero casi toda. Los bancos públicos, ¿cuántos tenemos adheridos? Uno solo. El Banco Provincia por un monto muy limitado. Su oferta es muy limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado tendría que dar el ejemplo con la banca pública. Para incentivar la adhesión de los privados, tendría que dar el ejemplo. Les doy un ejemplo muy clásico. En Portugal hay arbitraje forzoso para las empresas de servicios públicos. Ellos quieren decir, ¿ellos qué están diciendo? Miren, los servicios públicos, yo me comprometo para que todos los míos, el arbitraje sea forzoso y obligatorio. Adhíranse ustedes. Eso es un ejemplo de políticas públicas. En el arbitraje esto no pasa. No se hace. O sea, las empresas públicas son las que no se adhieren, las que no están, las que ponen siempre en peros. Y esto pasó siempre, y hemos tenido un montón de charlas. José Luis lo sabe muy bien, pero hemos tenido, obviamente con Luz Gas Teléfono desde ya, pero con los bancos hemos tenido un montón de charlas y siempre ponen peros. Eso es un ejemplo de política pública, que con el tribunal no se hace. Volvamos, perdón, me pierdo y vuelvo. Se le manda una cédula a la empresa, depende si está adherida o no. Si está adherida, se le manda el traslado de todo lo que inició, de todo lo que acompañó el reclamante. Si no está adherida, se le manda una cédula que se llama de 5 días, para que en 5 días acepte o no el arbitraje. Puede aceptarlo o no. Si lo acepta, sigue el curso. Si no acepta, pasa a otra instancia. Particularmente la mandamos por jurisdicción. Generalmente pasan al COPREC, el sistema de COPREC, o depende de dónde sea el caso, puede ir a una repartición, digamos, puede ir a Ciudad, puede ir a Santa Fe, Chaco, Formosa, donde fuere. Porque recuerden que nosotros tenemos jurisdicción en todo el país.
Si se acepta el arbitraje, se corre traslado, tienen 10 días para hacer un descargo. Hecho el descargo, se pone fecha de audiencia. ¿Qué pasa en la audiencia? Hasta ahí el primer ya es igual para todos. Hay una parte conciliatoria. Esto quiere decir que los árbitros, 1 o 3, depende del monto, el 50% del salario vital y móvil, hace la diferencia entre un árbitro o 3. Trata de acercar a las partes, si se ponen de acuerdo, se firma el acuerdo, o sea, habrá un laudo homologatorio del acuerdo. Si no hay acuerdo, el tribunal decide sobre la cuestión. ¿Qué quiere decir que el tribunal dicte un laudo? Bueno, es muy importante, y les digo por qué. Porque el arbitraje de consumo otorga algo que no otorgan ninguna de las otras reparticiones, y es la previsibilidad. ¿Previsibilidad en cuanto a qué? Primero, la empresa va a saber, la empresa y el reclamante saben lo que están reclamando, porque el reclamante cuando inicia el reclamo, valga la redundancia, tiene que poner específicamente qué solicita. Entonces, la empresa sabe cuál es su mayor pérdida en caso de que el laudo se haga en contra, y el consumidor sabe lo que va a ganar. Y lo otro que sabe es cuándo se termina. Porque cualquier consumidor que inicie una denuncia en cualquiera de las otras reparticiones sabe cuándo inicia el reclamo, pero no sabe cuándo termina. Y esto me lo pueden plantear y se los puedo decir con detalle en cualquier cosa. Por ejemplo, el COPREC sabe que va a tener una audiencia, pero no sabe si se pone de acuerdo o no. Si no se pone de acuerdo, pasará a imputaciones, dictámenes y multa. Que generalmente las multas son apeladas y van a la justicia. Si es que la ejecutan, no sabe cuándo van a cobrar. No sabe cómo va a terminar el caso. En las direcciones de defensa del consumidor pasa exactamente lo mismo. Si se ponen de acuerdo, bien. Si no se ponen de acuerdo, queda en el aire. No saben cuándo se va a resolver. En el tribunal arbitral vos sabés que lo iniciás y al mes y medio terminó. Les digo el mes y medio antes de la pandemia. Ahora esta realidad ha cambiado absolutamente todo. No quiere decir que no se haya estado trabajando. Ahora les voy a contar, sí, estamos trabajando. Pero este mes y medio depende de muchos factores. Pero sí otorga previsibilidad porque sabés que se va a terminar con un laudo. El laudo, les cuento, puede ser nada más que atacado por una acción de nulidad o un recurso de nulidad. No es recurrible, o sea, no se puede apelar. ¿Sí? Depende si el arbitraje es de derecho o amigables componedores. Les cuento que casi todos los casos, no casi todos, el 100% de nuestros casos han sido amigables componedores. Nosotros creemos que es la mejor herramienta para el arbitraje de consumo, porque le da más margen tanto a los árbitros como a las partes de desenvolverse. El arbitraje en derecho es un poco más estanco. España, por ejemplo, ha abierto la puerta a amigables componedores. Perú, no, lo decían como arbitraje de derecho, y el arbitraje, que es como la regla, y la excepción sería amigables componedores. Opinión personal, para mí no sé si les va a, no les va a caminar, entre otros detalles que hicieron en Perú, como por ejemplo crearon la estructura de España, y la verdad es que las estructuras tienen que adaptarse al país en donde se van a aplicar. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Nosotros tomamos el sistema español, allá por el año 98, y lo adoptamos a nuestra realidad, porque la verdad es que nosotros no podemos implementar acá el arbitraje español, el sistema español. Esto quiere decir que tienen más de 51 sedes, y en España para el consumo el arbitraje es la regla y no la excepción. A nadie se le ocurre no ir a un arbitraje en España. Bueno, en Argentina sí, por supuesto. Y por otro lado, que a gran beneplácito nuestro, ellos modificaron su legislación después de la nuestra. Nosotros tomamos muchas cosas de la de ellos y ellos modificaron la suya después de ver cosas nuestras. ¿En qué? En España vos iniciabas un arbitraje y directamente un tribunal colegiado, siempre era de 3, resolvía la cuestión. Vieron que no siempre tenían que ser de 3, entonces hicieron una gran modificación, y por otro lado, tampoco podían conciliar, porque muchos casos se concilian. De hecho, en nosotros, más del 80% de nuestros casos son conciliables. Se arreglan, no van al laudo definitivo. Esto se modificó, España lo modificó. Entonces hay un intercambio muy fluido, pero sí, muy fluido entre España y Argentina a nivel normativo. De hecho, ahora nosotros cuando hicimos la 65 tomamos cosas de las de ellos. Como el tema de la recusación de árbitros. No lo copiamos igual, insisto, lo adaptamos, pero hay un intercambio normativo muy bueno. Del arbitraje turístico, ahí hubo un intercambio muy bueno.
La 65 crea dos procesos distintos que no existían antes en realidad, no son distintos, no existían antes. El arbitraje turístico y el arbitraje electrónico. El arbitraje turístico es un invento español. Luis Avellán Tolosa, de Benidorm, de la Comunidad Valenciana, es el creador, o se le dice, o es el padre del arbitraje turístico. Nosotros tomamos cosas de ellos. Igual acá en Argentina ya habíamos tenido años atrás experiencias de arbitraje turístico tanto en Salta como en Mar del Plata. Y habían sido muy buenas. Después dejaron de funcionar, pero no, por políticas públicas o por decisiones políticas. Pero nosotros creíamos muy bueno incorporarlo porque es un sistema que funciona. ¿Y por qué es necesario? Porque no es la misma problemática un consumidor común que un consumidor turista. ¿En qué cambia? Y es una persona mucho más vulnerable. Esto quiere decir que no está en su ambiente, no conoce, no sabe, ni hablar si habla otro idioma. Y por otro lado, sus plazos son distintos, porque va a estar acá por un determinado plazo. No sabemos cuál, pero sí va a ser mucho más corto, y lo más probable es que, salvo que sea un turista que venga acá meses, que no es el caso de la mayoría, vienen por determinados días muy cortos. Entonces es un proceso especial, específico y muy rápido, que en 72 horas se resuelve. 72, 96, depende si la empresa está adherida al sistema o no. Si se quiere, no me gusta la palabra, pero es muy violento en cuanto a los plazos. Y está bien que así sea y se tiene que resolver y tiene que ser así para resolver ese tipo de problemáticas, porque si no, no hay forma de resolver esos casos. Así lo entendió, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en la parte de turismo, que nos deriva los casos. Vio que es una buena herramienta y sirve para esto. Y después está el arbitraje electrónico. El arbitraje electrónico en realidad para mí es la gran arma que, bueno, ahora es muy fácil en pandemia decirlo porque ahora están todos con las audiencias online. De hecho, estoy dando una charla online frente a ustedes, cosa que a lo mejor si no existía todo esto de la pandemia iba a ser presencial. Pero recuerdo que nosotros ya trabajamos en el 2016 y ya teníamos la idea de antes y siempre lo quisimos implementar. El arbitraje online es fundamental. Y yo les voy a decir por qué, y yo creo que esto, para mí, esta es mi opinión, y me encanta escuchar la opinión de los demás, para mí esto va a pasar. Para mí las audiencias virtuales van a ser en el futuro. Digo en el futuro porque va a seguir estando la presencial y creo que va a terminar la pandemia y vamos a volver a la audiencia presencial. Pero en un futuro, no muy lejano creo yo, no muy lejano, las audiencias virtuales van a ser la regla y la presencial va a ser la excepción. Esto es lo que considero yo. Y el arbitraje particularmente le otorga una herramienta. Recuerden que el arbitraje tiene jurisdicción nacional. No importa dónde estén las partes, el tema puede ser solucionado. Esto quiere decir que el arbitraje tiene jurisdicción nacional, pero el tribunal está en Cava. Nosotros atendemos en Capital, Gran Buenos Aires. Imagínense que una persona lo veo en un extremo, de Jujuy, no va a venir puede iniciarlo online, pero no va a venir a la audiencia presencial en Ciudad. O una empresa que está en Mendoza no va a venir a Ciudad para una audiencia, para un arbitraje. Esto en realidad lo que hace es llevar al arbitraje a la nación, a todo el país. Porque nosotros no podemos esperar, porque nos lo marcó la historia del arbitraje de consumo, que las provincias lo implementen. Salvo excepciones, yo qué sé, Mendoza lo quiere implementar para la parte turística, yo lo sé porque estuve trabajando en la norma, pero es una de las direcciones más avanzadas en temas de consumo. El que conoce las direcciones de defensa del consumidor sabrá cuál funciona y cuál no es mi tarea decirlo. Pero está regulado en 9 provincias y ninguna lo implementó. Entonces no creo que pase esto. La única forma es que el arbitraje de consumo vaya a los consumidores y las empresas, y no que las empresas y los consumidores vengan a Capital para el arbitraje de consumo. Creo que esta es la herramienta fundamental para la expansión del arbitraje. Eso lo considero yo. Y por otro lado, insisto, y que es muchísimo más importante, acá hay un cambio generacional muy grande, y hay que verlo, y hay que estudiarlo, y hay que seguirlo. Cualquiera que me conoce hace muchos años, yo hago mucho hincapié en todo lo que sea neurociencia e inteligencia artificial, y parece futurista, pero la verdad es que no es futurista, esto es real. La administración pública históricamente ha ido atrás de todos los avances. Sistemas de inteligencia artificial existen.
Nuestra vida está regida por sistemas de inteligencia artificial. No es futurista, es real. Cualquiera ve Netflix, eso es un sistema de inteligencia artificial. Hoy en día, ¿quién no compra por Mercado Libre? Es un sistema de inteligencia artificial. La legislación no puede ir atrás de Mercado Libre, que es la empresa más grande del país. Mire, el otro día estuve hablando, les cuento como dato curioso, el otro día estuve hablando con el apoderado de Mercado Libre. Ellos realizan 13 ventas por segundo y tienen 46.000 visitas por segundo. Esto quiere decir que en nuestra charla de 2 horas, ellos realizaron 96.000 ventas y tuvieron 235 millones de visitas en 2 horas. ¿Entienden? La legislación no puede ir atrás de este avance. ¿Quién no usa un GPS? ¿Quién no usa un GPS? ¿Quién no usa un celular? Esto es inteligencia artificial. Parece futurista, pero no puede ser que la administración pública vaya atrás de esto. La administración pública tiene que tener gente que sepa de algoritmos. Lo tiene que saber. En neurociencia pasa lo mismo. El que se dedicó a leer neurociencia sabe que los primeros estudios de neurociencia, los primeros trabajos de neurociencia se hicieron en los 60. La administración pública no tiene ni idea de lo que es la neurociencia. En 60 son casos muy claros. Era meterle a la gente, a las mujeres particularmente, de qué las define como mujeres y qué las hace mejores, lo cual es una barbaridad, pero esto fue así, es sus zapatos. Y se viene metiendo desde el año 60 este principio. A los hombres, ¿qué es lo que los define como mejores hombres? ¿Qué es lo que los hace mejores y que los hace ver? El auto. Son principios de neurociencia de los años 60, son principios de los años 60, son trabajos realizados en los años 60. Y nunca se les dio. Es un tema que no se tocó en la administración pública. El arbitraje online, yo insisto que esto va a ser, hoy es muy fácil decirlo, porque estamos en pandemia y no nos podemos juntar y no nos podemos ver. Eso fue una política, eso es lo que yo digo que no se aplican políticas. Nosotros lo determinamos en el 2018, pedimos permanentemente que nos hagan un sistema para realizar audiencias online. Estuvimos 2 años y 2 meses pidiéndolo, no se hizo, porque no lo veían importante, y vino la pandemia. Y vino la pandemia y dijeron, bueno, hagan audiencia online como puedan, como quieran, pero hagan algo. Así se trabaja. Y las estamos haciendo a través de Google Meet, pero no era la idea. Esto podríamos haberlo estado haciendo desde el 2018, y la pandemia la verdad es que es totalmente impredecible, pero hubiésemos tenido un sistema que ya estaría funcionando correctamente. Esa es mi visión. Insisto, acá hay un tema generacional muy grande. Nosotros, o por lo menos nosotros no, digo, las personas que somos de 40 para arriba, estamos en un cambio generacional muy grande. Yo lo he visto a lo largo de los años, o cualquiera que trabaje en esto lo va a ver a lo largo de los años, más allá de que escriba de consumo. Esto se ve en la realidad. Recuerdo que hace muchos años, el que hacía un reclamo quería tener al abogado de la empresa en persona y que le pida disculpas porque quería ver a una persona. Ese era uno de los quicks de la cuestión. Después solucionaron el problema, pero quería que alguien en personas le pida disculpas. Y esto para las personas de más de 40 y querían presenciarlo porque no entendía cómo virtualmente se puede arreglar algo. Bueno, háganse la idea que la gente de 20 años, de 30 para abajo en realidad, las de 20 ni hablar, mi hija que tiene 3 va a ser otro mundo, no lo ven así. Ellos compran por Mercado Libre en 5 minutos y quieren su resolución en 10 minutos, porque no entienden por qué. Si yo compré online y estoy cómodo en mi casa, tengo que ir a una dependencia pública un mes después para solucionar un tema. Es una mentalidad, es un cambio generacional muy grande. Y hay que entenderlo porque si no se entiende, uno queda obsoleto. Y va a quedar obsoleto. Miren, siempre doy un caso muy gráfico. Un caso muy gráfico. Todos tienen celular, ¿sí? Nosotros, los de más de 40, cuando nos pasan una película, un video o lo que fuere, lo ponemos así. Esto es un estudio, no lo estoy inventando yo, no lo digo yo. Me encantaría saber de esto, pero no. Lo vemos así. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy de una generación que arrancó viendo televisiones blanco y negro, y queremos lo grande y tenemos una visión periférica mucho más larga. Si ustedes le dan el celular a su hija o hijo, yo lo probé con mi hija, pobrecita, la agarré de conejillo de India, si ustedes le dan un celular para ver un video, ellos lo van a ver así. Nunca van a hacer esto, salvo que ustedes se los den. Y entonces ustedes me dirán, bueno, pero esto es una pavada, lo ven más chico. No,
su sistema cognitivo es distinto, su percepción es distinta. Esto es muy importante. Entonces uno se tiene que adaptar a los cambios y tienen que venir ver los cambios. Y no caigan en la falsa, en el falso pensar de que los sistemas de ahora se van a implementar en el futuro. Los sistemas van a ser otros y van a existir otras cosas. Es impensado, les digo, mi experiencia, o José Luis me puede dar fe de esto, que cuando estábamos allá por el año 98, si nos decían que las audiencias, los expedientes iban a ser virtuales, las audiencias iban a ser virtuales, y que en la mayoría de los casos los consumidores no tenían que venir a la secretaría para reclamar, yo le hubiese dicho que era imposible, que eso era futurista, que nunca iba a pasar. Y hoy pasa, y el 100% de los casos son así. Entonces no caigan en el falso... en el falso pensamiento de que esto no podría pasar porque nadie quiere dejar de tener la proximidad o sentarse con el otro a hablar. No, a futuro no lo van a necesitar. De hecho, hoy ya no lo necesitan y la gente de 20 es la que ya empezó a trabajar y es la que va a empezar a crear y es la que va a empezar a hacer. Pero bueno, me fui por las ramas porque esto no tenía nada que ver con el arbitraje en sí, pero sí les quiero comentar esto. El arbitraje online para mí es muy importante y creo que es la herramienta a futuro y nos va a dar la verdadera expansión que no tuvimos en 20 años, es mi visión, puedo estar totalmente equivocado. Creo que es la gran herramienta para llegar verdaderamente a todos lados y que la jurisdicción nacional realmente sea nacional. Yo no sé, Jorge, por los tiempos digo, creo porque faltan 10 minutos. Yo prefiero que ya pregunten lo que sea y no darles detalles técnicos que no sé si aportarían tanto. Dale, vamos a hacer así entonces. Los que tengan preguntas, por favor, les pido que lo hagan por chat. Y mientras tanto, esta charla está siendo grabada. Una vez que la editemos, la vamos a poner en el sitio del colegio. Vamos a poner también el link a la legislación que ha sido mencionada durante la charla. Yo algo estuve haciendo por chat, mientras tanto, mandando en el chat público los distintos links que fueron mencionados. A José Luis ya lo tenemos convocado, aunque él no quiera, pero ya lo convocamos para que nos ayude en su momento a la conformación del tribunal arbitral y del reglamento. Ya lo tenemos agarrado directamente, le guste o no le guste, va a tener que decir que sí. Y a Santiago lo tenemos también convocado, pero eso es más sencillo para él, para alguna reunión del Instituto de Derecho del Consumo para hablar de este tema específico del arbitraje de consumo, que probablemente ahí quieran hacer algunas preguntas más técnicas. Yo te pregunto primero, Santiago, respecto del arbitraje electrónico, que ahora se está haciendo típicamente a lo argentino, o sea, salgan a zafar, a hacer lo que puedan, que lo están haciendo por Google Meet, tratando de buscar algún sistema amigable, digamos así, aunque yo creo que Jitsi, lo hablamos, me parece más amigable que Google Meet. ¿Cuántos han hecho y qué resultado han tenido en este tiempo? Porque me imagino que está bastante complicada la cosa para implementar. Muy, muy complicado. Concuerdo con vos que Jitsi nosotros estudiamos todos los sistemas. De hecho, nosotros tratamos en arrancar porque queríamos hacer algo más o menos serio. Y estudiamos casi todos los sistemas que hay de charlas online para ver cuál nos podía servir más. Sí, creo que es uno de los mejores, creo, si no el mejor, pero tiene una contra, que es en inglés. Y el problema no sería tanto para nosotros, sino para la notificación que le hacemos al consumidor, le llegaría en inglés. Entonces no lo vimos amigable desde ese punto de vista, pero sí concuerdo que es el mejor. Y después, como todo, nosotros empezamos a trabajar paralelamente a la audiencia que iba a pasar, la audiencia online. Mientras que estudiábamos los sistemas empezamos a trabajar con las empresas. Esto no quiere decir que trabajamos para la empresa, que se entienda, sino que empezamos a trabajar con la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que dio muy buenos resultados hacer un intercambio por mails. Esto quiere decir que empiecen los ofrecimientos y tratar de arreglar, digamos, la parte conciliatoria que se hacía presencial, tratamos de hacerla vía online a través de mails. Y la verdad es que
la mayoría de los casos los resolvemos así. Tratamos de dejar las audiencias para los casos muy complicados. Entonces empezamos a hacer las audiencias online, la verdad es que empezamos con 2 o 3 empresas, hoy actualmente estamos con 5 empresas, con todas las telefónicas básicamente, Movistar, Claro y Personal, y el Banco Galicia y el Banco Patagonia. Y el Banco Río, perdón, 6. Las primeras audiencias fueron pruebas, eran temas no muy complicados, y tratamos de dejar las audiencias online para los temas complicados. El día de la fecha hicimos 12 audiencias, son muy pocas, pero fueron temas realmente complicados. También hay una realidad, y esto es así, cada uno está en sus casas, y cada uno tiene sus herramientas. Quiere decir que no todos los árbitros tienen las mejores computadoras, no todos los secretarios, porque tiene que estar un secretario, en la audiencia están los árbitros y un secretario. Secretarios tenemos nada más que 2, árbitros tenemos 6, y estando en una oficina y teniendo audiencias todo el tiempo es mucho más fácil, pero estando en sus casas, cada uno tiene sus pormenores. Yo tengo a mi hija de 3 años, no puedo estar todo el día conectado. Las secretarias tampoco, los árbitros tampoco. Hay una realidad, y esta es una. Entonces optamos, y como vimos que funciona, en tratar de hacer lo más que se pueda vía intercambio de mails, y si es muy complicado se llega a una audiencia online. Hay una cosa, como pasó todo esto de la pandemia, tenemos un retraso porque hay casos que están reprogramados. Entonces lo que pudimos solucionar se lo solucioné, y si no, vamos para adelante. Se nos alargaron los plazos. En algunos casos no, en algunos casos se achicaron, paradójicamente, porque se arreglan antes. Pero hay muchos casos que se han alargado los plazos. Pero es lo que estamos haciendo hoy en día. No sé si responde tu pregunta. Sí, sí. Y algo que quería agregar, que vos mencionaste, y que tal vez yo lo puedo mencionar con mayor, si se quiere, con mayor descaro, por decirlo así. Vos decías que hay determinados temas que no están librados, digamos, a la voluntad de la gente del Sistema Nacional de Arbitraje del Consumo, sino que dependen de la burocracia estatal. Quise bajar para pasarles a los participantes el listado de empresas adheridas, y te encontrás, y eso no es culpa del Sistema Nacional, sino de la desorganización que hay en el ámbito público, te encontrás con varias páginas que te remiten, con service que no funciona, o sea que el servidor te da error, o con un listado actualizado a febrero del 2018 que no me atreví a linkear porque no sé qué actualización tiene. Y ese no es un problema del Sistema Nacional, es un problema de la mala información que muchas veces se brinda desde el Estado, ¿no? No, está totalmente desactualizado, y te digo más, si vos creo que se meten en alguna parte de la página, porque depende de dónde se metan, te puede llegar a cualquier lado. Exactamente. Hay una parte donde todavía te dice que el monto máximo a reclamar son 500 pesos. Lo cual es un disparate porque el arbitraje de consumo no tiene ni límite ni mínimo ni máximo. Las empresas se pueden adherir, se adhieren, muchas se adhieren y ponen sus límites si quieren, si no quieren no, pero por ejemplo el Banco de Galicia tiene 500.000 pesos de oferta. Nosotros podemos tener ofertas, ilimitadas, podemos resolver temas de limitado monto, no hay limitaciones de monto. Pero por ejemplo ahí nunca se modificó y está en el aire. El monto de 500 pesos quedó desactualizado, no me acuerdo, José Luis, yo no me acuerdo ya pasaron tantas modificaciones que no me acuerdo, pero fácil hace 6, 7 años, fácil. Y ahí queda, y ahí está todavía. Ahí está todavía. El listado del 2018 está totalmente desactualizado, porque hay bancos que no están, y ya están adheridos. De hecho, no sé si está Garbarino y todas las empresas de las cadenas, Frávega y todas las demás. Eso también, ¿no? Es en cierto sentido un obstáculo para la difusión del sistema, el que el propio Estado no cumpla con el deber de información, que serviría como estímulo, porque si para los colegas que tenemos todos más o menos, supone que somos abogados, como yo digo, nos cuesta a veces informarnos de determinadas cosas, imagínate el consumidor liso y llano, que se encuentra por ahí con esto, ¿no? De que es hasta 500 pesos máximo, y no sigue averiguando y dice, bueno, esto
no me sirve. Preferible no poner nada, digamos, en la página, No, no poner por eso información te que digo, poner información mal. es un disparate porque no solo que esa información no es que esté desactualizada, es errónea. Es errónea. Pero bueno. Es erróneo. Bueno, una pregunta cortita para José. Le digo cortita porque lo conozco y entonces el problema no es la cantidad de tiempo que queramos estar, sino que este Zoom va a ser utilizado para otro evento dentro de unos minutos. A las 17:15 tengo que recibir a la gente de la Embajada de Japón. Entonces tengo que hacer un tiempo entre uno y otro. Te decía, José, que la nueva ley de alquileres, la 27.551, que modifica varios artículos del Código Civil y Comercial, entre otras cosas, yo creo que con la misma, estoy adelantando opinión, ¿no? Pero creo que con la misma liviandad que resuelve o pretende resolver otros temas, en el artículo 21 de la ley, titulado Resolución de Conflictos, dice: el Poder Ejecutivo Nacional, a través del área competente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, repito, a través del área competente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en forma concertada con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe realizar las acciones necesarias para fomentar el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo, aplicando métodos específicos para la resolución de conflictos derivados de la relación locativa. Dos preguntas en una, pero te pido brevedad por razones de tiempo. Un poco con lo que dijiste vos, ¿le ves posibilidades al arbitraje en temas locativos en general, no solo desalojo? Y segundo, ¿este artículo es un artículo pro forma para quedar bien o le ves posibilidades de que se implemente? Y te voy a poner el audio porque si no va a ser un poco difícil que me puedas contestar nada. Esperemos que se reinicie el audio. Esas cosas. Ahí está. Ahí está. Ya está. Yo creo que hay dos cosas que es, lamentablemente, voy a tratar de ser concreto, conciso con la primera. La primera, si uno analiza el texto del artículo que nombraste, el 27, es una ley hecha en una ciudad capital de la República, pero pensando que se tiene que cumplir en un país federal. Es decir, les voy a dar un ejemplo muy concreto que quizá con esto trataré de cerrarlo en dos palabras. La ley 26.993 que creó el COPREC, el Servicio de Conciliación Previa para las Relaciones de Consumo, fue redactado en el Ministerio de Justicia, o así al menos nos llegó a nosotros, al Ministerio de Producción, el conocimiento de la existencia de esa ley. A mí me encomendaron, como anécdota lo cuento, tratar durante el año 2016 de ver cómo se podía implementar en la provincia de Buenos Aires el sistema similar al COPREC, que requería por el texto de la ley que fuera de alguna manera adaptado a cada una de las provincias, no solamente con una mera adhesión de la norma, sino que había que acomodarlo para cada realidad. Estuve un año trabajando en la Dirección de Comercio aquí de la provincia de Buenos Aires y fue imposible conciliar los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires con relación a lo que se había ideado en la ciudad de Buenos Aires como para una norma que tendría que tener un alcance federal, total, de todo el país, de todo el territorio. Con eso, quiero señalar de que es casi imposible de que una norma que haya sido pensada para cubrir lo que es la realidad de 350 kilómetros cuadrados pueda ser aplicable a 350.000, como era el de la provincia de Buenos Aires. Con mayor razón, si extendemos a todo el país, cada provincia con su realidad, esa norma concebida como para mí una declaración de buenos augurios, que se utilicen los mecanismos que sean para que haya problemas, se resuelvan los problemas, es una cosa. Después, cómo lo llevamos a cabo, me parece que es absolutamente otra instancia. Con lo cual,
me parece que es una buena llamada a las autoridades que busquen en cada una de sus jurisdicciones formas de resolver los problemas locativos en base a la nueva ley de locaciones. Ahora, hay que ver cómo es la idiosincrasia de cada una de las comunidades de cada provincia y cómo son los sistemas jurídicos y organización de cada una de la burocracia de cada provincia, como para ver si eso eventualmente algún día puede llegar a tener una aplicación concreta. Eso por una parte. Con lo cual ya anticipo que me parece que es muy complicado que por más que sea una ley del Congreso que haya sido definida por todos los representantes del país, en definitiva después cuando se quiera llevar a la práctica no nos pase lo mismo que pasó con el COPREC, que nunca se llegó a implementar la totalidad de la ley 26993, como todos sabemos. Y la otra cuestión con relación a lo locativo, particularmente yo lo que mencionaba del arbitraje para resolver problemas de locaciones o de desalojo particularmente, es porque es una realidad que se surge a partir de la operatividad de los procesos de desalojo. Hay otras cuestiones que tienen que ver con la locación que se podrían llegar a quizá resolver, pero particularmente el desahucio es un tema muy complicado porque las precauciones que obliga la ley a tomar son duras para los procesos que se implementan dentro del ámbito del Poder Judicial. Imagínense lo que puede llegar, lo que sucede cuando lo hacemos en un ámbito diferente, en el cual, para cerrar con esto, uno como árbitro no puede exigirle a ningún organismo público que haga nada, porque en principio si no están de acuerdo en acceder a eso, desconocen la autoridad del árbitro o de los árbitros como para cumplir. Por ejemplo, lo que sería una toma de razón de una medida cautelar, un registro público sobre una propiedad, una inhibición, una cuestión que tenga que ver con el patrimonio, si no viene por orden judicial, los organismos públicos no hacen caso, salvo que voluntariamente el afectado diga, bueno, si yo cumplo con la cautelar, para darles un ejemplo. Es decir, es muy complicado hacer jugar los procesos que ya de por sí son complicados en el ámbito judicial, llevarlos a un ámbito que es no judicial, jurisdiccional, pero extrajudicial. No sé si con eso en el cortito tiempo. Entiendo. Bueno, gracias a todo el mundo. Tengo al embajador japonés en las puertas de esto, porque tenemos un evento a las 17:30, son muy estrictos, 17:15 se quiere conectar el personal de la embajada para hacer las pruebas. Yo voy a aprovechar también para descansar un rato. Les agradezco a todos la participación, les agradezco a los expositores la participación también. Los vamos a tener en otras oportunidades, eso seguro. Y reitero, gracias a todos. Este es un tema que lamentablemente no tiene la suficiente prensa. Tratamos justamente de darles esa prensa. Y bueno, reitero, esta charla va a estar, está grabada, si Dios quiere, por lo menos dice grabando. La vamos a editar, la vamos a poner y la vamos a difundir, porque ese era el objetivo de esta función de hoy martes. Gracias a todos, nos vemos en la próxima, y los que quieren, lo tienen al embajador de Japón hablando de la respuesta de Japón en épocas de pandemia. Hasta luego, y como siempre pasa con el Zoom, es sanguinaria la forma de cerrar. Es un golpe, es un golpe y es un golpe. Hasta luego. Hasta luego.